hermanos, buenos días. Oremos antes de empezar. Señor, en tus manos nos colocamos, mi Rey. Sabemos que tú escribiste este libro o inspiraste a autores. Por eso creemos que no hay nada mejor que sea tú explicando. Recuerda que los que ponen tu palabra estamos muy limitados. Por eso guíanos a través del Espíritu Santo, tanto el que se dedica a explicar tu escritura como los que también escuchan. Porque en sí es tu cuerpo, mi Señor, lo que necesitamos que sea edificado. Y necesitamos parecernos a ti. Por eso ayúdanos a darle justicia a tu escritura, a hallar sentido también, mi Señor. Yo creo que tú escribiste la Biblia no para que no la entendamos, sino para que la entendamos. Por eso ayúdanos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como ustedes saben, nosotros somos una iglesia reformada, ¿cierto? Y tenemos que manejar la doctrina de la gracia. Hoy voy a iniciar un estudio de lo que son la doctrina reformada, doctrina de la gracia, los 5 puntos calvinistas. Y antes de empezar me gustaría, con sinceridad, si ustedes se consideran calvinistas, aparte de reformados, ustedes se consideran calvinistas, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí creen en los 5 puntos calvinistas? ¿Sí? El Mar, José Luis, o no tienen idea más o menos de lo que es. Más o menos, sí. Y bueno, y quiero decirle que quisiera hacer esto un poco más participativo, porque la mayoría cuando se expone esta doctrina surgen muchas dudas, muchas interrogantes. Entonces, si es necesario detener el estudio para que ustedes aclaren o hagan una pregunta, se puede hacer, ¿sí? Y si no hay una respuesta, por lo menos de mi parte o de la parte de los que estemos aquí, nosotros podamos investigar y traer la respuesta para la semana que viene o para donde toque otra vez el estudio de los 5 puntos calvinistas. A mí me ha pasado mucho que yo estudié en un instituto de teología, pero era de las asambleas de Dios, era Pentecostés. Y yo, mi mente era bastante reformada. Y la mayoría siempre que se acerca o tú le dices que tú eres calvinista, ellos te toman como hereje, ¿cierto? Porque ellos lo primero que dicen, tú crees en la doctrina de los calvinistas, tú crees en la herejía de los calvinistas, y uno se queda así como pasmado, wow, una herejía. ¿Por qué? Porque ellos creen que, como nosotros creemos en la perseverancia de los santos, creemos que la salvación no se pierde, ellos dicen que nosotros podemos hacer todo lo que queramos, que igual no vamos a salvar. Por eso antes que nos pregunten, les recomiendo, cuando una persona te pregunte si eres calvinista, tú decirle qué consideras tú que es calvinismo, para que no crean que el calvinismo es eso que ellos creen. Ellos también dicen que nosotros no creemos en el libre albedrío, pero en eso sí tiene razón. ¿Ustedes creen en el libre albedrío? ¿Sí o no? En cuanto a la salvación, no. En cuanto a la salvación, no, exactamente. Creemos que el hombre es imposible que busque a Dios. Bueno, no es que creemos, que la Biblia lo dice. El hombre por sí solo no va a escoger las cosas buenas o las cosas de Dios. Y si el hombre tiene un libre albedrío, está esclavo. Va a escoger siempre lo malo. Ya. Pero eso sucede mucho, así que miren lo que dice Spurgeon. Dice, difícilmente hay otra palabra que despierte tanta sospecha, desconfianza entre quienes profesan el cristianismo como la palabra calvinismo. Y sin embargo, el rechazo que brota contra este sistema y contra todos aquellos que lo abrazan y lo predican es un celo que no es conforme a ciencia. Ciertamente es así. Bueno, yo creo que todos aquí fuimos arminianos alguna vez, ¿cierto? Que es lo contrario al calvinismo. Al menos yo creía que la salvación se perdía, creía que si Dios venía y yo estaba pecando, me podía perder. Creía que fui yo quien busqué a Dios. Por eso es que... Y nosotros siempre abrazamos algo, siempre lo primero que se nos presenta es lo primero que abrazamos, sin entender que pueden haber otras doctrinas que pueden ser reales y la que tú crees puede ser la que no es bíblica. Ya, hermano, empecemos. ¿De dónde sale el calvinismo? Ciertamente yo podría decir, obviamente sale del sínodo de Dort, los 5 puntos sale de un sínodo que se hizo en Holanda en 1618, ¿verdad? Pero yo podría decir que no es el origen Holanda, porque antes de eso también estuvo San Agustín, y San Agustín también creía en la predestinación y en doctrina reformada.
pero antes de eso también estuvo Pablo. No hay una persona que hable más de los 5 puntos calvinistas que yo puedo ver en la Escritura que Pablo mismo. Pablo habla de la elección, de la perseverancia de los santos, de la predestinación. Entonces no tenemos que decir, ¿dónde salen los puntos calvinistas? Bueno, esos puntos están en las Escrituras. Pero, por decirlo de una manera formal, en Holanda, en 1610, muere una persona o un profesor holandés que se llamaba Jacobo Arminio. ¿Han escuchado ese nombre? ¿Sí? Esta persona muere y deja sus enseñanzas a sus estudiantes, y los estudiantes crean o formulan 5 puntos para ir en contra de la iglesia en ese momento. La mayoría de la iglesia tenían en común algo, y eran las doctrinas reformadas. ¿Por qué? Porque ellos abrazaban las confesiones de Heidelberg y la confesión bélgica. Que como nosotros abrazamos la confesión de fe de Londres, ellos abrazaban en ese tiempo esas confesiones que fueron antes de la confesión de Londres. Estas confesiones obviamente eran doctrinas reformadas, si se puede decir calvinistas. Estos seguidores o estos estudiantes de Arminio crearon esos puntos para ir en contra de las doctrinas reformadas, o ir en contra de las iglesias que creían en las doctrinas reformadas. Los puntos que ellos crearon fueron: el primer punto, el libre albedrío o la capacidad humana. Ellos decían o enseñaban que el hombre, aunque está afectado por la caída, tenía la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual. Ese fue su primer punto. Ellos creían en la elección condicional. Este punto enseñaba que Dios puso su mano sobre todos aquellos individuos que sabían o prevían responder el evangelio. Adelante. Dios eligió a aquellas personas que Él vio que querrían ser salvas por medio de su libre albedrío. Ya, hermano, bueno, quiero que te pierdas esto también para que le escuche. Hoy vamos a empezar una serie o un estudio. Yo voy a empezar de doctrinas reformadas. También se le conoce como 5 puntos calvinistas o doctrina de la gracia. ¿Ya? Y yo le preguntaba a los hermanos que nosotros, si ustedes sabían que nosotros somos una iglesia reformada, me imagino que sí, ¿cierto? Y que hay un distintivo de la iglesia reformada, y es que todas se caracterizan por ser calvinistas. Le preguntaba que si ellos se consideraban calvinistas. Unos dicen que sí, pero otros que no tienen conocimiento ni siquiera de lo que es calvinismo. Dije que estos puntos no son más que bíblicos y su origen está en las Escrituras. Y empezó desde el mismo Pablo, que empezó por una persona que se llamaba Jacobo Arminio, que murió en 1610. Fue un profesor holandés. Él muere y deja su enseñanza a unos estudiantes. Por cierto, a los estudiantes se le dicen el nombre de remonstrantes. Esa palabra se escucha mucho en doctrinas reformadas. Remonstrantes o arminianos, por supuesto, porque fueron seguidores de Jacobo Arminio. Ellos plantearon sus 5 puntos para ir en contra de lo que creía la iglesia en ese entonces, que eran doctrinas reformadas, porque la iglesia en ese entonces abrazaba confesiones que eran la confesión de Heidelberg y la confesión bélgica, y esas eran confesiones reformadas. Entonces estos seguidores arminios remonstrantes fueron al Estado para que creara asamblea para presentar sus puntos e ir en contra de las doctrinas reformadas. Los 5 puntos que crearon ellos eran el libre albedrío como el primer punto, la capacidad humana. Este punto enseña que el hombre, aunque es afectado en la caída, tenía capacidad espiritual de escoger las cosas bien o las cosas espirituales. Su segundo punto que ellos creían fue la elección condicional. Este punto enseñaba que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabían o preveían que iban a responder el evangelio. A pesar de que esto parece un poco confuso, después vamos a ir explicando punto por punto. La redención universal o expiación general. Ellos enseñaban que la salvación está para todos los hombres, que solamente depende del hombre creer y hacer efectiva esa salvación. Ellos creían que la obra del Espíritu Santo en la regeneración estaba limitada por la voluntad humana, como el cuarto punto. O sea, que depende del hombre si es salvo o no. Y ellos creían en la caída de la gracia. Creían que la salvación se podía perder. Estos 5 puntos ellos los presentan al Estado en un sínodo que es bastante común, y de allí salen los 5 puntos calvinistas, que se llama el Sínodo de Dort, en 1618. Allí obviamente ellos no tienen éxito porque no son bíblicos.
El sínodo de Dorsus tuvo 154 sesiones durante un periodo de 7 meses, pero al final no pudo encontrar ninguna base sobre reconciliar sus puntos de vista arminianos con los expuestos a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo la respuesta de este sínodo, de esta asamblea? Formuló 5 puntos que fueron considerados como los puntos calvinistas para contrarrestar esos puntos arminianos. Y estos 5 puntos calvinistas es precisamente todo lo contrario que ellos postularon, que son total depravidad. Bueno, decirle que esto es un acróstico, se utiliza para que las personas lo puedan recordar, que se llama tulí, como se escribe el tulipán, así, tulí. En inglés, es un acróstico en inglés. La T significa, yo no sé hablar inglés, pero dice total depravity, que significa depravación total. La U significa unconditional election, elección incondicional. La L significa, no lo voy a decir en inglés porque es muy difícil, pero la L significa redención limitada. La I significa llamamiento eficaz o irresistible. Y la P significa perseverancia de los santos. Entonces, los 5 puntos ya saben el origen. Para mí el origen está en la escritura porque salen de allí, pero donde fue formal que se establecen los 5 puntos calvinistas, que es lo que la Iglesia Reformada cree, fue en un sínodo de Dort en 1618, Países Bajos, Holanda, y fueron creados para contrarrestar los puntos arminianos. ¿Ya? En uno de los puntos se menciona que es la caída, y hoy precisamente voy a tocar ese punto, que nosotros tengamos con qué fue la caída, qué es lo que es el pecado original y qué pasó en la caída. Cuando me refiero a la caída es el origen, qué pasó en el Edén, porque necesitamos saber cuál es nuestra condición espiritual después de la caída, ¿cierto? ¿Qué pasó con el hombre? Si está después de Adán, después de su pecado, el hombre está realmente muerto, o solamente fue debilitado su capacidad espiritual, o simplemente no hay caída. Esta historia también es bastante buena que lo sepan. Hubo un hombre, como en el siglo V, que se llamaba San Agustín de Hipona, bastante conocido. Para mí uno de los mejores teólogos que ha existido es Martín Lutero y Sproul en estos últimos años, para mí son mejores. Pero él sí es considerado como uno de los grandes teólogos y una mente bastante sabia e inteligente, San Agustín de Hipona. Él en sus grandes obras, también él escribía sus oraciones y sus confesiones a Dios. Y en sus confesiones él escribió una oración que dice así: oh Dios, ordena lo que quieras y concédeme hacer lo que tú ordenas. ¿Han escuchado esa oración alguna vez? Bastante común también en el mundo reformado. Se levanta un hombre que se llamaba Pelagio, y cuando él escuchó esto, él buscó silenciar esta oración de San Agustín apelando a Roma para que se detuviera la pluma de San Agustín. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Bueno, si ustedes pueden ver, en la oración él dice: Dios, manda lo que tú quieras, pero dame el don para hacer lo que tú mandas hacer. Cuando Pelagio escucha esta oración, él dice: no, ahí hay un problema. O sea, con la primera parte está bien, porque Dios tiene todo el derecho de mandar a hacer a su criatura todo lo que Él quiera. Pero el problema es con la segunda parte. ¿Cómo tú le vas a pedir a Dios hacer lo que Él te manda hacer? Vean lo que dice Él. Él dijo: ¿de qué estás hablando, San Agustín? Si Dios es justo, si Dios es recto, Dios es santo y Dios ordena a la criatura hacer algo, ciertamente que la criatura debe tener el poder en sí misma, la habilidad moral en sí misma para llevarlo a cabo. O Dios nunca demandaría esto en primer lugar. Fácil. Si Dios manda algo es porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Eso lo dijo Pelagio, parece que tiene sentido, ¿cierto? Lo que Pelagio estaba diciendo es que la responsabilidad moral siempre y en todo lugar implica la capacidad moral. O sencillamente la habilidad moral entonces. O sencillamente la habilidad moral. Entonces, porque deberíamos orar: Dios, concédeme o dame el don de hacer lo que tú demandas. Pelagio vio esto como algo mal en contra de Dios mismo. Y este fue precisamente el conflicto que tuvo San Agustín y Pelagio. Esto fue una batalla en el siglo V. Pelagio dijo que no hay tal cosa como pecado original. El pecado de Adán afectó solamente a Adán y a Eva.
y solamente a ellos dos. No hay transmisión o transferencia de culpa o caída, o no hay una corrupción que es transferida. Cada uno es nacido en el mismo estado de inocencia que Adán y Eva. Esto es lo que creía Pelagio. Y cada uno es nacido en el mismo estado de inocencia en el cual Adán y Eva fueron creados. Además él dijo, es posible para una persona vivir una vida de obediencia a Dios, una vida de perfección moral, sin ninguna ayuda de Jesús ni de la gracia de Dios. Pelagio declaró aún más, que no es solamente posible vivir teóricamente una vida perfecta sin asistencia de la gracia divina, sino que dijo que hay personas que lo hacen. Agustín dijo, no, nosotros estamos por naturaleza infectados del pecado hasta las profundidades y la raíz de nuestro ser, a tal punto que no hay un ser humano que tenga el poder moral para inclinarse a sí mismo y cooperar con la gracia de Dios. Le resumo yo en mis partes. ¿Saben? Agustín creía que nosotros no teníamos la capacidad de responder a lo que Dios demanda. Pelagio dice que sí, porque si Dios manda algo es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces ellos tuvieron un conflicto. Pelagio que decía, no, claro que sí se puede, y San Agustín no. Y ese fue el conflicto de todos. Lo cierto fue que el siglo V condenó a Pelagio porque sus enseñanzas no eran conformes a las escrituras. Tremendo, ¿eh? Incluso Pelagio fue considerado un tremendo hereje, así mismo como tú dices. Fue condenado no solamente en asamblea que se hizo en ese siglo V, sino que hubieron hermanos que después de pasar de los siglos se volvieron a levantar creyendo el pelagianismo y volvieron a condenar, y así fue sucesivamente. Pero él creía que no había caída ni que había una transferencia de culpa. Él decía que cada persona es un Adán. ¿Me entiendes? Que el ser humano nace en inocencia como nace Adán y que cada quien tiene su propia caída. Y niega lo que es la escritura. Por eso vamos a leer lo que es Romanos 5, del 12 al 19. Él negaba precisamente estos versículos. Si habían escuchado de Pelagio, sí, ¿no? 5 del 12 al 19. Yo lo leo acá. Parece que Pelagio no leía la Biblia. Pero a pesar de lo que dice Juan, es verdad, dice que parece que Pelagio no leía la Biblia, porque él creía que el hombre podía responder o que estaba en un estado de inocencia. Sproul, o sea, saben que Sproul murió hace poco, Sproul se puede decir que es de nuestro tiempo. Él se levantó con un libro que se llama, o una prédica que se llama La cautividad de la iglesia, la cautividad pelagiana de la iglesia. ¿Y qué dice él en ese libro, en esa prédica? O sea, están en las dos maneras. Está en el libro, que es muy bueno y muy interesante leerlo. Él dice que en la antigüedad la gente condenó el pelagianismo, pero hoy la gente la está abrazando. La iglesia está abrazando el pelagianismo. Cuando las personas se levantan y dicen que el hombre es capaz de responder a las cosas de Dios, está creyendo lo que creyó Pelagio. Está creyendo que hay una inocencia en las personas y que las personas pueden responder a bien, pero no es lo que la escritura enseña. Y quiero adelantarme un poco. Las escrituras enseñan es que nosotros estamos muertos en pecado. Las escrituras enseñan, mismo Cristo cuando habló con Nicodemo, que le dijo que era necesario nacer de nuevo. Eso es lo que enseñan las escrituras. Ahorita se puede ver el semipelagianismo, que cree que después de la caída solamente se debilitó la parte espiritual del hombre, y no es así. El hombre está muerto y nunca va a responder, al menos que haya un poder que resucite ese muerto. Eso es lo que enseñan las escrituras. O hay iglesias también que llegan a punto de decir que los niños, porque nacen sin pecado, o sea, son inocentes completamente, como que lo ven bien limpio, pero cuando llegan ya a una edad más avanzada, ahí entra el pecado en ellos, como que ahí ya se puede decir que son pecados. Sí. ¿Sabes que hay argumento en contra de eso que uno podría decir? Entonces, porque hay niños que mueren. ¿Sí? Precisamente los niños mueren porque ahorita vamos a hablar de eso, vienen con el pecado original. Esa es consecuencia de lo que cometió Adán y Eva. Y los niños vienen con una naturaleza pecaminosa, hermano, eso también tienen que saberlo. Nosotros, Adán, lo que cometió Adán, nos perjudicó a toda la raza humana, y no solamente a la raza humana, sino a la creación misma, sí. Ya, hermano, lo que dice Romanos 5,
del 12 al 19. Esto es bastante bueno, hermano. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, asimismo la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Pudieron entender ese versículo? Sí. Ya. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ciertamente, sabes que la ley fue después de la creación, como unos 500 o 700 años después, creo, si no me equivoco. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Entienden eso? ¿Cómo es posible que hubo muerte cuando no había ley? Porque el pecado ya existía. Porque ya el pecado existía. ¿Ya? Entonces dice... Entonces nadie se salvaba en ese tiempo. Sí, igual por la fe en Cristo. Recuerda que incluso cuando en el protoevangelio se dice que iba a venir un salvador de la descendencia de Eva, que iba a ser un hombre, ¿cierto? Y los que colocaban también su esperanza en ese hombre, e incluso la mayoría de personas siempre estaban conscientes de que iba a venir una línea buena, ¿me entiendes? Lo que una vez te expliqué de que ellos creían que estaba una línea mala, que era Caín, y una línea que era considerada como hijo de Dios, que era la de Seth, si no me equivoco. Y ellos siempre pensaban que esa línea iba a venir una persona que iba a redimir su maldad. Ahí vemos a Noé, por ejemplo, que fue salvo, Noé, su familia. Noé, que fue antes de Moisés, igual la Biblia responde de que ellos creyeron, pues, y siempre buscaban como tener la esperanza en Dios o en un Salvador. Incluso Adán y Eva podríamos decir que también fueron salvos, porque actuaron de acuerdo a la promesa que Dios les dio. Sí. Creyeron. Sí. Es que es eso. Los hombres se salvan colocando la fe y la fe es contada como justicia. El hombre es justificado por fe. Eso es lo que se dice. Bueno, seguimos aquí. Dice que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Mira, y antes de que yo empezara el estudio dije precisamente eso, que cuando tengamos que detener, porque este estudio siempre surgen preguntas, es bueno nosotros detenernos y el que tenga la respuesta también responde, y si no tenemos la respuesta a ninguno, nosotros poder investigar y dar la respuesta más adelante. Sí, porque este estudio de verdad es como que lleva a preguntarnos muchas cosas. Ya seguimos. Dice que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué significa esto? Por uno fue salpicado toda la creación. Pero dice, pero por uno hay salvación. Y este es muchísimo mejor que Adán. Dice el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si esto está más claro en el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí pudieron entender, cierto? Ahí Pablo hace una comparación entre Adán y Jesucristo. Adán fue el representante de la humanidad en el Edén, y si él cayó, caímos todos nosotros. Pero como por el pecado de él reinó o fue salpicado la creación, pero también por la obediencia de Cristo, nosotros o los que creen en él podemos ser justificados. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Pero no quiero cambiar el tema, quiero seguir con la línea de lo que creía San Agustín y Pelagio. Pelagio decía que no había caída y que cada persona era un nuevo Adán. Pero lo que dice la Escritura aquí es que por la desobediencia de uno, todos fuimos constituidos pecadores. Y que es lo que se denomina como el pecado original. ¿Sí están entendiendo, cierto? Sí. Yo espero que sí. Entonces es necesario, para entender los 5 puntos calvinistas, qué fue lo que pasó en la caída y qué es lo que es el pecado original.
¿Cuál es el concepto que da San Agustín del pecado original? Dijo esto San Agustín. Dios castigó a su creación al descargar sobre ella el juicio del pecado original. Por lo que cada uno nace en este mundo después de Adán y Eva, nace muerto en pecado. El pecado original no es el primer pecado, sino el resultado del primer pecado. ¿Sí? Adán, hay mucha teoría cuál fue el primer pecado. Si fue soberbia, codicia, qué fue lo que dañó realmente a Adán. Bueno, no se sabe todavía, aunque Calvino dice que fue orgullo o soberbia que lo llevó a pecar. Bueno, pero ese no es el primer pecado, el pecado original no es el primer pecado. El pecado original es la consecuencia de lo que cometió Adán. Adán pecó y en él pecamos todos nosotros. Algunos dicen que, bueno, no fue la desobediencia de Eva primero, sino la de Adán, al no ser líder y cabeza de Eva, no estarla cuidando en ese momento, no estarla dirigiendo como corresponde. Sí, eso también es bueno explicar, que se ve como que si Eva pecara primero, obviamente Eva se ve que inició con la maldad, pero el representante de nosotros era Adán. Así la Biblia también aclara en el Nuevo Testamento que la cabeza de un hogar o el representante de un hogar es ¿quién? El hombre. Así que también tomen eso en cuenta. Ya sigo con el concepto del pecado original de San Agustín. Dice que el hombre ya nace muerto en pecado. El pecado original no es el primer pecado, es el resultado del primer pecado. Dice que se refiere a nuestra corrupción inherente por la cual nacemos en pecado y en pecado nos consiguió nuestra madre. No sé si tú predicaste eso en el Salmo 51. Explicaste esa parte de que nosotros nacemos en pecado y en muerte. El niño no es inocente. Trae también consigo el pecado original. Porque lo dice en la Escritura en el Salmo 51. Y también lo dice en lo que acabamos de leer en Romanos. Ok, dice, no nacemos neutrales en un estado de inocencia, sino que nacemos en una condición pecaminosa y caída. Ese es el concepto del pecado original. Tenemos ya la condenación. Tenemos ya la muerte encima. Los niños mueren antes de tener conciencia entre el bien y el mal, ya los niños mueren. ¿Por qué? Porque estamos salpicados por la caída o el pecado original. Inclusive si ellos pequeños les da rabieta, les da celo. Sí. ¿Eso es pecado? Sí, yo tuve la oportunidad, yo no he tenido hijos, pero sí tuve la oportunidad de criar a mi sobrina, porque mi hermano salió del país, nos quedamos con mi sobrina, y es increíble. En mi casa son como que moralmente buenos, pero el niño de por sí ya nace con naturaleza de mentir. Sí. Y de esconder las cosas, o de que cuando van a ser reprendidos, ellos tratan de mentirte para no ser castigados. Esa es su naturaleza. ¿Con qué más podemos identificar que estamos en un mundo caído? Con la tristeza, con la muerte, con las enfermedades. Dios no creó el mundo así. Aquí yo creé a los hombres perfectos, pero ellos buscaron camino de perdición. Y la creación era perfecta, lo dice Génesis 1, ¿no? Sí. Que Dios todo lo creó perfecto. Entonces, por culpa de Adán, ahora vivimos en un mundo caído. Y no solo en un mundo caído, sino que nos salpicó a nosotros con el pecado original. Esto nos parece muy justo, ¿cierto? ¿Cómo es posible que por culpa de Adán nosotros estamos teniendo consecuencias? Pero más adelante también lo vamos a ver. Dice, no es justo. Porque por culpa de Adán, ¿cómo es posible que Dios nos haga responsables por algo que nosotros no pecamos? ¿Cierto? Eso es lo que primero a nuestra conciencia se puede levantar. Hay muchas ideas de la caída, hermano. Y es necesario que nosotros conozcamos qué fue lo que pasó en la caída, como le dije. ¿Realmente en la caída muere el hombre espiritualmente o solamente fue debilitado? Bueno, el arminianismo, que es lo contrario al calvinismo, dice que en la caída el hombre fue debilitado. Pelagio decía que el hombre tenía la condición de responder al bien y escoger las cosas de Dios. Él fue condenado, pero ahora se levanta el arrianismo, que dice, no, ciertamente hay una caída, el hombre está debilitado, y se necesita que Dios haga el 99% y el hombre haga el 1%. Ese es lo más o menos lo que cree el arminianismo, pero también está equivocado. La Biblia dice que está muerto y que no está debilitado, está muerto, y necesita Dios darle vida.
Ya, entonces vamos a hablar acerca de la caída, que para mí es importante para poder entender los 5 puntos calvinistas y también poder entender los 5 puntos arminianismo. Dice, la primera, hay mucha idea de las caídas, pero voy a mencionar 3 que son bastante comunes. Una idea de la caída es una idea mítica, lo creen mucho las iglesias, una idea mítica de la caída. Ellos dicen que Adán y Eva no fueron personajes históricos. Dicen que los primeros capítulos del Génesis fueron míticos. ¿Por qué? Porque ellos dicen cómo puede haber una serpiente que habla o cómo puede existir un árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cierto? Entonces ellos dicen, no, lo que pasó ahí en los primeros capítulos del Génesis es mítico. Eso es un mítico. Y ellos utilizan esto más que nada para expresar, dicen que es un mito para expresar la maldad del hombre. Ahí está, eso es un mito y que está representando cómo se creó la maldad del hombre. No puede haber cosas reales. ¿Y ellos en qué se basan? O te pueden decir, búscame una serpiente que habla, o búscame un árbol que sus frutos sean de moralidad. Ciertamente no existe ahora, ¿cierto? Y sus argumentos pueden tener sentido. Aparte que ellos tienen muchas ventajas en su mito. ¿Y cuáles son sus ventajas? Que no hace responsable a Dios. ¿Me entiendes? Ellos simplemente dicen, es un mito, no, nadie es culpable. Cada quien es su propio Adán y cada quien es su propia Eva y cada quien tiene su propia caída. Ellos ven como responsable al hombre. Tampoco ellos no tienen la necesidad de defender el creacionismo, ni ellos van a tener ansiedad con los evolucionistas. Porque ellos creen, o sea, no es que creen, ellos dicen, ahí está ese mito. Simplemente eso, esa es la idea que ellos tienen de la caída. Tú lo lees y ellos se puede decir que sí se puede creer. A cualquier simple tú le dices, no, la caída es un mito. Y lo puede creer, hermano. Una vez un hombre me dijo a mí, yo no creo que el Génesis sea real. Y le digo, ¿por qué? Búscame un hombre que no tenga ombligo. Porque él decía que como Adán... ¿Te acuerdas de Karim que me dijo eso? Yo me quedé así como que... Pero uno se ríe, pero para ellos eso tiene sentido, hermano. Si una persona te dice, ¿cómo yo voy a creer una serpiente que habla? ¿Cómo tú le dices, es verdad? No hay hoy día una serpiente que habla. Por eso le digo, pero para contrarrestar nosotros no tenemos que ir... O sea, ellos creen en la lógica, pero nosotros tenemos que usar la misma palabra de Dios. Ellos dicen que cada quien es su propio Adán y Eva, pero cómo ellos responden a que la maldad es universal. Y esta misma respuesta se utiliza para hablar del libre albedrío. El libre albedrío dice que el hombre tiene la capacidad de escoger el bien. Pero qué tremendo es que en 7000 años que ha pasado la tierra, no hay hombre que escoge el bien. O sea, si el hombre tiene la capacidad de escoger el bien y el mal, porque todos los hombres escogen el mal. No hay hombre que no peque. ¿Cómo se puede explicar la universalidad del pecado? Si cada quien es puesto en una línea de partida y cada quien escoge realmente el bien o el mal, porque todos escogen el mal. Hay una explicación para la universalidad del pecado. La única explicación que yo le puedo ver es lo que dice la Biblia: nacemos en pecado y estamos muertos espiritualmente. Eso es uno de los puntos para contrarrestar la idea mítica. Jonathan Edwards decía, debido a la universalidad del pecado del hombre, aun si la Biblia nada dijera acerca de una caída original de la raza humana, la razón demandaría explicación. Tu misma razón te llevaría a ti a pensar, ¿por qué vivimos un mundo como el que vivimos? Así la Biblia no explicará nada. Nada clama más fuerte acerca del hecho de que nacemos en un estado de corrupción que el hecho de que todos pecamos. Es una realidad. No hay respuesta que tu conciencia pueda recibir que tú mismo reconocer que todo el mundo peca. ¿Cómo pueden explicar entonces los que creen la idea mítica de que cada quien es un Adán y de que eso fue un mito, la universalidad del pecado? ¿Cómo pueden explicar a ellos que Pablo, en el que leímos ahorita en Romanos 5, habla de Adán como un personaje histórico? Porque lo pone como en contraste con Jesucristo. Jesús entonces no puede ser un mito tampoco. O como habla, un argumento que es más fuerte todavía, para los judíos la genealogía
era como que algo bastante fuerte para ellos. Su genealogía tenía que estar allí. Y Adán aparece en el Nuevo Testamento como el origen de una genealogía también. Entonces no puede ser que Génesis sea un mito. Adán ciertamente es un personaje histórico. Jesús también habló de él como personaje histórico. El Señor también habló de él como un personaje histórico. Es que hay muchísimos argumentos. Por eso le digo, a veces se levantan y tienen sentido. Por eso también le hablé de que para nosotros el arminianismo, yo fui arminiano, hermano. Yo creía que la salvación se perdía. Cuando a ti se te presenta solamente una idea, tú la abrazas. Pero es bueno que se te presenten todas las ideas. El pastor que yo tenía en Venezuela, él decía, es bueno conocer lo falso para cuando se te presente lo verdadero, tú quedas sorprendido y ya, ahora sí estoy convencido. Esa es la primera idea de la caída o de lo que pasó en el Edén. Hay una caída que también se llama la realista, la idea realista de la caída. ¿En qué creían ellos? Esta idea da con el hecho de que realmente estábamos allí en el Edén. Nosotros tenemos que tener una explicación de que por qué nosotros heredamos la maldad. Ellos decían, no, ellos no creían que fuimos salpicados por Adán, sino ellos decían, yo creo que una preexistencia del alma en el Edén. Yo creo que no solamente estaba Adán y Eva, sino que nosotros también estábamos allí. Ellos tratan como que la idea de que nosotros deberíamos recordar que nosotros estábamos allí, imagínense ustedes. Ellos dicen, es que nosotros tuvimos que haber estado allí, porque Dios no nos puede culpar si no fuimos nosotros los que cometimos el pecado. ¿Cómo Dios es posible que nos culpe a nosotros, tengamos que lidiar con la muerte, tristeza, con todas esas cosas si nosotros no estuvimos allí? Entonces, ¿qué hay que responder en ello? Bueno, la única manera, porque si existe una caída que es bíblica, la única manera es que nosotros estábamos allí. Quizá éramos invisibles en ese momento, pero había una preexistencia y el alma estaba allí. Ellos creen eso, la idea realista de eso. No podemos considerarnos moralmente responsables por un pecado cometido por otro, dicen ellos. Para ser responsables debemos estar allí. De alguna manera teníamos que estar presentes allí con Adán. Hablan de una persistencia del alma, como le dije. El pecado de Adán no fue un acto que fue salpicado para nosotros, sino que un acto con nosotros. Adán pecó con nosotros también estábamos allí. ¿En qué se basan ellos, hermano? En Ezequiel y en Hebreos. No sé si quieren que lo busquemos, pero mejor no, les resumo lo que dice Ezequiel. Ezequiel dice, comieron los padres las uvas y los niños sufrieron la dentera. ¿Han leído ese versículo? ¿No? Entonces yo me voy a buscarlo. Ezequiel 18, del 2 al 4. O yo lo tengo aquí, ya. Dice, ¿qué piensan ustedes? Los que usan este refrán sobre la tierra de Israel, que dicen, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice el Jehová al Señor, que nunca más tendréis por usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esta morirá. Ellos dicen, aquí Dios está diciendo que cada quien es responsable de su maldad. Que yo no puedo ser culpado por el pecado de otra persona. Bueno, la respuesta es que ni siquiera aquí están hablando de la caída. Aquí Ezequiel solamente se está levantando entre aquellas personas que colocaban excusas por su maldad. Porque sabe que este fue un profeta que hablaba acerca de lo que iba por venir, que iba a ser destrucción y guerra. Y en este contexto, que también es bueno conocerlo, solamente está diciendo lo que ellos se están justificando, como que porque estaban pasando eso porque los padres cometieron tal pecado. Entonces, no, Dios está diciendo, no, cada quien es responsable por sus actos, pero no está hablando ni siquiera de la caída. Hebreos 7, del 9 al 10, habla también algo acerca de Melquisedec. Lo busco yo. Este es un versículo también con que se apoyan en él. Hebreos 7. Del 9 al 10. Dice así. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también un Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió el encuentro.
pueden entender este pasaje, ¿sabe con qué se familiariza? Abraham viene de una derrota, de una victoria, de una guerra, y se le presenta a Melquisedec, que era un sacerdote. Y Abraham, ¿qué decide? Le da parte de su botín o el diezmo a Melquisedec, que era un sacerdote. ¿Qué pasa? Abraham era más importante que Leví en jerarquía. ¿Por qué? Porque fue primero, se puede decir que era el abuelo de Leví, ¿cierto? No, el abuelo no, el tatarabuelo. Bueno, era como en jerarquía más importante que Leví. Y el escritor de Hebreo dice que Leví pagó los diezmos también al sacerdote Melquisedec. O sea, dándole... el escritor de Hebreo le está restando importancia al sacerdote levítico. Ese era el propósito del escritor de Hebreo. Restar importancia al sacerdote levítico. Y diciendo que el sacerdote de Melquisedec era más importante. ¿Por qué? Porque Abraham, que era mayor que Leví, pagó diezmo a Melquisedec. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreo. Entonces, ¿por qué los que tienen la idea realista de la caída se apoyan en esto? Porque el escritor de Hebreo dice que Leví pagó el diezmo cuando Abraham también lo pagó. Entonces ellos dicen, ok, si Leví no existía en ese tiempo, si no existía su abuelo, ¿cómo es posible que la Biblia dice ahora que Leví también está pagando los diezmos cuando Leví ni siquiera existía? ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿O no? La verdad. Mira, ¿No? ¿Sí o no? Un comentario de MacArthur dice que en un argumento basado en la autoridad de la cabeza, el escritor observa que es posible suponer que Leví pagará diezmos a Melquisedec. Es la misma clase de argumento que Pablo empleó para demostrar que cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. Sí. Y hace referencia a Romanos 5:12. Sí. Por eso, ¿qué cree el que tiene la idea realista de la caída? Él dice que hay una preexistencia del alma y que cuando Adán estaba allí cometiendo el pecado, nosotros también estábamos, ¿cierto? Entonces no estaba Adán no es que pecó por nosotros, sino que nosotros pecamos con Adán. El hombre existía allí. En Hebreos aparece algo similar. Está Abraham con Melquisedec dándole diezmo a Melquisedec del botín que había ganado. Y el escritor de Hebreo que plantea lo que acaba de decir José Luis, que Leví estaba allí presente, ¿cierto? Porque ¿qué dice? O sea, Abraham era el abuelo, por decirlo así. La misma Biblia dice que estaba en los lomos de Abraham. Yo siempre que leo eso, yo me imagino que está hablando de los testículos. De verdad, porque dice que está en los lomos de Abraham. Dice que Leví estaba ahí con Abraham. Entonces, ¿qué hacen los que creen en la idea realista? Dicen que, como el versículo habla de eso, que también existía una preexistencia de Leví en ese momento. ¿Sí pueden entender o no? Y que ¿Sí en o no? Adán, entonces hacen referencia a que en Adán también estábamos nosotros preexistentes allí cuando él pecó. Sí. Claro, porque somos su futura descendencia. Sí. Pero ellos no lo creen como en descendencia, sino ellos creen en una preexistencia. ¿Entiendes? Obviamente Adán es nuestro representante y nosotros somos su descendiente, ¿cierto? Porque él no es el primer padre. Abraham fue el abuelo de Leví. Pero ellos no lo creen de esa manera, sino ellos creen, porque la Biblia, que estábamos presentes, y ellos creen en una preexistencia del alma. ¿Por qué? Porque ellos se basan en Ezequiel, donde dice que cada quien es responsable de su pecado. Entonces yo no puedo ser culpado por el pecado que cometió mi papá, porque Ezequiel dice que cada padre va a cumplir su pecado, va a pagar por su pecado, y cada hijo va a pagar por su pecado. ¿Sí están entendiendo ahora? Sí. Esa es la idea realista. Pero lo que está hablando la Biblia aquí en este tema ni siquiera también no tiene nada que ver con la caída, sino es una broma de jerarquía. Es algo de jerarquía lo que está diciendo. Que Abraham, que es muchísimo mayor que Leví, pagó el diezmo a Melquisedec. Significa que si Abraham pagó el diezmo, que era más grande que Leví, significa que entonces si Abraham pagó el diezmo, Melquisedec es mucho mejor que Abraham. Por eso es bueno leerlo todo en su contexto, porque por eso salen las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Sí. Hermano, es que es tan importante porque todo se conecta en la Biblia. Por eso dicen que la Biblia no se equivoca, porque todo tiene armonía. Si nosotros empezamos a leer la Biblia como se tiene que leer, nosotros vamos a poder interpretar bien. ¿Por qué? Porque ellos toman esta idea, mira, este Leví también está persistente allí con Abraham. Y entonces se equivocan, ni siquiera tiene nada que ver eso. Ya, pero la idea realista es esa, hermano.
de que el hombre también se encuentra presente cuando se encuentra presente una otra persona. En Adán, nosotros también estábamos de una manera como un fantasma o invisible, y cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, también estaba Leví de una manera presente. No sé si invisible, ellos dicen preexistencia del alma. ¿Sí? La humanidad estaba en los lomos. Sí, ellos, pero ahí, claro, dice que estaban en los lomos. Yo lo entiendo así como les digo, pero también puedo estar equivocado. Yo no sé qué significará los lomos. ¿Alguien tiene respuesta? Porque yo creo que es eso. Sabes que lo que está haciendo referencia es que aún Leví no existía. Sí. Iba a descender de él, pero es como eso. Eso no hay puede que ser. entrar más profundidad porque no es lo que busca del texto. Así es. Ellos dicen, ¿cómo es posible que el hombre sea responsable de lo que piensan en la caída realista? ¿Cómo es posible que el hombre sea responsable por el pecado que cometió Adán? No puede ser, cada persona es responsable. Pero esa idea va directamente contra el Evangelio y contra la justificación. Porque si tú no crees que nadie puede ser responsable por tu pecado, ¿cómo Cristo entonces puede tomar tu pecado y pagarlo él? Esa es la respuesta más contundente que hay contra lo que creen en la idea realista de la caída. Si tú crees que no hay alguien que te pueda representar, entonces tú ciertamente tienes que pagar tu pecado o una condenación eterna, porque tu rebelión es eterna también. Entonces necesitas morir eternamente en el infierno, ¿sí? Su idea va directamente en contra de lo que es el Evangelio. Si es posible que una persona pueda ser castigada por los pecados de otras, como Jesús fue castigado por nuestros pecados, y más aún, ¿cómo es posible que su justicia es dada a nosotros si ellos creen que no se pueden transmitir los pecados de cada persona es responsable? ¿Cierto? Que es un buen argumento contra ellos. Mira, aquí hay un concepto que tengo en la Biblia que tiene el diccionario que dice que los lomos se usa como parte del hombre para prefigurar el asiento de la fortaleza. También se habla de los lomos como la procedencia de los descendientes. Ah, bueno, sí. Lo que dijo Nahuara, muy bueno eso. Yo creo que lo había leído, pero me lo había olvidado. Ahorita que dijiste eso, ya me recordé de verdad. Sí, los lomos tenía que ver con eso. De los descendientes. Ya, hermano, ese sería, ya le hablé de la idea mítica, de la idea realista. Ahora voy a hablar acerca de la idea federal, que es la que creemos nosotros los reformados. ¿Sí? ¿Qué enseña la idea federal? Esta idea enseña que Adán actuó como representante de toda la raza humana. Con la prueba de que Dios puso ante Adán y Eva, Él está probando a toda la humanidad. El nombre de Adán significa hombre o humanidad. Adán fue el primer ser humano creado, está a la cabeza de la raza humana, era nuestro representante, fue puesto en el huerto para actuar no por sí mismo, sino por todo su futuro descendiente. Exactamente como un gobierno federal tiene un portavoz principal que es la cabeza de la nación, se puede decir el presidente, el representante o el que, ¿cómo se le dice? El que es consular. Embajador. El embajador, eso. Así Adán era la cabeza federal de la humanidad. Tenía como esa idea. Como una nación tiene un representante y él que va y el representante de todos, así tiene la idea reformada de lo que fue Adán. La idea principal del federalismo, que es el que trae la reformada, es que cuando pecó Adán por todos nosotros, su caída fue nuestra caída. ¿Ya? Cuando Dios castigó a Adán, quitándole su justicia original, todos nosotros fuimos igualmente castigados. La maldición de la caída nos afectó a todos, no solo fue Adán destinado a ganarse la vida con el sudor de su frente, como dice Génesis, sino que ya nosotros sabemos que también nosotros tenemos que ganar la vida con nuestro sudor de la frente. Y no solamente Eva sufrió el castigo del parto, sino que como ustedes pueden ver, todas las mujeres igual sufren el castigo del parto. Entonces, lo que pasó, las consecuencias que tuvo Adán en ese momento, que fue muerte espiritual y muerte física, también nos transmite a nosotros. ¿Por qué? Porque era nuestro representante. Ok.
¿qué es lo que sugiere o cuáles son las desventajas de creer en el federalismo, la cabeza federal? Que no parece justo, ¿cierto? Uno llega a pensar, igual como reformado, cuando ustedes prediquen a personas que tienen un poquito de sentido común despierto, ellos le van a preguntar y le van a decir, ¿cómo es posible que por culpa de Adán nosotros estamos viviendo esto? ¿Cierto? Porque Dios escogió un representante. Esa idea como que no es muy buena. Bueno, primero lo que yo les quiero decir y lo que dicen los teólogos, no hubo un mejor representante que Adán. Primero, quien escogió ese representante fue un ser que no se equivoca, que es Dios, ¿cierto? Es más, y Adán tenía la capacidad de no pecar. Adán sí fue perfecto. Se puede decir que Adán sí tenía libre albedrío. Él sí tenía la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. Él sí tenía ese libre albedrío, él tenía la libertad de escoger esos dos. Él pecó. Pero uno dice, ok, eso no resuelve nada. Pero sí no tenemos que levantarnos a decir que Dios se equivocó con Adán. Obviamente no. Fue el mejor. Dios escogió al mejor. Él dice Eclesiastés, aquí yo creé el hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversidades, Eclesiastés. Lo que hay que entender que las consecuencias que pasó Adán no es culpa de Dios, es culpa de Adán. Con representante o sin representante, nosotros fuéramos hecho lo mismo. Si ustedes creen que Adán se equivocó, que Dios se equivocó al escoger a Adán, y ustedes dicen, cónchale, por lo menos yo fuera escogido mi representante, puede salir un argumento también, ¿no? Porque él lo tuvo que escoger Dios y no parece justo. Sería justo que yo, como se escoge un presidente, yo pueda escoger mi representante. Ustedes tendrían garantía en eso. Si la historia siempre dice que escogemos puros gobernantes malos, ¿cierto? Más aún, no hay garantía en eso. Yo prefiero la garantía de que Dios no se va a equivocar y que creó un hombre perfecto. Más aún, ¿qué podemos decir? Que cada quien entonces sea responsable. ¿Ustedes creen que fueran hecho un mejor papel que Adán? Sinceramente, no, tampoco. No creo que si fuera puesto él uno allí, fuera escogido el bien. Aparte de que hay un plan ya predestinado por Dios, porque si hay un plan predestinado por Dios, ordenado en el sentido no de una orden o mandato, sino que una libertad que le dio a Adán para que escogiera. Dios sabía que esto iba a suceder y eso más adelante también lo voy a explicar, que voy a hablar de la predestinación. Pero realmente no. Ya sea en Adán, con un mejor representante, o nosotros mismos fuéramos estados en el Edén, el resultado iba a ser lo mismo, hermano. Al final eso es la forma de proceder del Señor para con todo. Siempre Él escoge un cabeza, siempre escoge un representante para todo. En la familia, en la sociedad, en la iglesia, siempre así. Su forma de proceder no tenemos que aceptarlo. Es la única forma, no podemos decirle al Señor qué hace, qué es lo que has hecho. ¿No? Es que ciertamente las escrituras, hermano, Pablo no da pie a que la gente ponga tanto argumento. Solamente Dios se levanta, yo soy el soberano y mi manera de ser es esto. Y Pablo dice, ¿qué tienes tú, hombre, que contender con Dios? En Romanos 9, cuando él está hablando de la expiación limitada o de la elección del hombre, Pablo hace preguntas retóricas y él dice que los hombres dicen, entonces hay injusticia en Dios porque nos está culpando por algo que nosotros ni siquiera estamos buscando. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Como que, ¿quién eres tú, hombre? Solamente calla y acepta. Así mismo, esas son las respuestas de Pablo. Lo que pasa es que los teólogos han tratado de suavizar la respuesta y uno buscarle el sentido, ¿me entiendes? Pero las respuestas de Pablo son no. Tú no puedes contender contra el Todopoderoso. Si Dios te escogió un representante, acéptalo. Pero no es una lucha. Nosotros no tenemos que ir luchando contra los designios de Dios, sino que entender y saber que la voluntad de Dios es mejor que la de cualquier otra persona. Por eso le digo, cuando Dios escogió a Adán, escogió el mejor. Incluso muchas veces sin entenderlo. Sí, es que es así, por eso te digo, ves que uno cree que nosotros somos más sabios e inteligentes con Dios, que Dios. Job cuando se levantó, a mí me gusta este versículo que dice Job, dice, no hay justicia contra Dios. Job quería una explicación o que hubiera un juez que sentara a Dios de un lado, él de este lado, y que hubiera un juez para que pueda decidir entre Dios y él quién tiene la razón. Hermano, ese es el pensamiento humano. Dios no va a buscar eso, hermano. Tenemos que entender, como dice Pablo, que Dios es justo, bueno,
Y me gusta cuando tú explicaste lo infalible, Dios no se va a equivocar. Si la idea de Dios fue buscar un representante tuyo, hay que aceptarlo. Y como les dije, por consecuencia, no creo que hubo uno mejor que Adán. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por la caída? De que como Adán pecó, nosotros también pecamos. Y aceptar de que estamos en un mundo caído. Y no solamente Dios ordenó esto por una manera de predestinación, pero el hombre es totalmente culpable. Si nosotros fuéramos estado allí, también la humanidad fuera culpable por nuestros actos. No hay inocente. La caída es culpa de nosotros. Lamentablemente estamos en un mundo caído, pero aún así Dios demuestra misericordia. ¿Cierto? Vivimos muchas cosas buenas. Hermano, termino con esto de la idea de la caída. No hablé ni siquiera de los puntos calvinistas, pero era necesario que ustedes pudieran entender lo que pasó en la caída. El próximo estudio que yo voy a hacer, todavía no voy a hablar del punto calvinista ni arminiano, sino que voy a hablar de la elección y del libre albedrío. Para poder llegar al primer punto calvinista, que es la depravación total. ¿Cómo es posible que el hombre esté depravado totalmente? Bueno, pero había que entender lo que era la caída, el pecado original. Ahora tenemos que entender si el hombre, y en el próximo estudio, si el hombre es capaz de escoger el bien, que es lo que se conoce como el libre albedrío. Y ya le di un adelanto que para los reformados, o la mayoría de reformados, creemos que el hombre no tiene libre albedrío. Que el hombre sí tiene la oportunidad de escoger, y de por sí el hombre siempre escoge, pero nunca de escoger las cosas de Dios. Entonces muchos dicen, como Martín Lutero, el libre albedrío es un esclavo. ¿Sí? Hermano, espero que le hayan entendido. Igual sus preguntas pueden ser respondidas. Créeme que siempre va a haber respeto para todos. Dios no deja un libro para que no comprendamos, sino todo lo contrario, para que comprendamos sus orígenes, comprendiéramos todo. ¿Sí? Oremos pues. Señor, agradecido contigo, de verdad trato de exponer lo que es tu verdad. A pesar de todo, yo soy muy limitado, pero ayúdanos a buscarte a través de la Escritura, y que todas estas enseñanzas, aparte que sé que nos ayudan a tener una unidad doctrinal, nos ayuden a glorificarte a ti, saber que tú eres infalible, que tú no vas a hacer algo malo. Eso ni siquiera está en tu naturaleza. Yo creo que, como dijo una vez José Luis, Señor, si hay algo bueno es tuyo, y si hay algo malo es de la humanidad. Y ciertamente es así. No tenemos que ni siquiera levantarnos contra ti, sino solamente aceptar que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Gracias por este momento. Síguenos ayudando con lo que queda del servicio. Te lo pedimos por la justicia de Cristo que da a nosotros por fe. Amén.